Estimados colegas, estimados amigas, amigos, rumbo a Carmelo, donde esta noche tendremos un acto. Pasamos de nuevo por Colonia, tan cercana siempre a nuestros afectos y a los buenos recuerdos de los 10 años en que fui ocupante precario de la estancia Chorena, y como consecuencia vivía muy de cerca lo que era esta ciudad. Hoy estamos en una campaña que viene madurando ya, estamos ya más o menos semanas, de estas internas que decidirán la situación, definirán las candidaturas. En los últimos meses, desde que vinimos aquí, han ocurrido algunos hechos importantes, políticamente hablando. El primer hecho es el resurgimiento colorado, que luego de un momento muy difícil, luego de un momento de desaparición de la escena, de debilidad institucional, de carencia de liderazgo, volvió a la actividad, volvió a la presencia, y hoy nadie duda de que es un actor decisivo. Desde el punto de vista electoral, era el objetivo, no hay duda de que el partido está reposicionado y en cualquier hipótesis es decisivo. No dudamos que el Partido Nacional tiene un sólido piso, pero su techo no está demasiado lejos del piso, y la bisagra, como dice hoy un amigo blanco en búsqueda, Arrillaga, dice, nosotros somos la bisagra. Y la bisagra es la que tiene que poner la diferencia y además la articulación. ¿Para qué? Para el segundo objetivo que planteamos del primer día, que es instalar la idea de un gobierno de coalición en el cual, habida cuenta de que ninguno posee una fuerza que razonablemente pueda significar un 40% o algo por el estilo, tenemos que pensar en la configuración de una alternativa real. De modo que estos son hechos muy relevantes que se han ido ocurriendo, como también han ocurrido hechos relevantes en el escenario de la competencia. El Frente Amplio de hoy no es el Frente Amplio de los últimos años. No solo porque no están los líderes históricos, sino además porque la declinación del grupo Astori, luego del rechazo de su candidatura, significa un cambio muy fuerte en los balances ideológicos y políticos del Frente Amplio. Es notorio que el grupo Astori era el que ofrecía a mucha gente que sin ser frentista lo votaba en la idea de que era una valla, un freno, de algún modo un límite a lo que podían hacer aquellos viejos eslóganes del Frente Amplio: no pagamos la deuda externa, rompemos con el fondo, nacionalizamos la banca, nacionalizamos el comercio exterior, etc. Y de algún modo lo fue. No fue freno para otras cosas, que él mismo ha reconocido en los últimos días. Espacios fiscales. Los espacios fiscales, y él dijo y reconoce otra cosa muy importante. Cuando él dice, no hemos logrado preservar la calidad del gasto público, está diciendo, no hemos podido con los despilfarros, no hemos podido con los excesos de gasto improductivo, no hemos podido con eso. Él lo ha dicho, no lo digo yo. De modo que allí hay un cambio sustancial, porque el Partido Socialista, que podría en teoría haber sido la opción más moderada frente al MPP, al comunismo, ha resuelto reinstalarse en una visión sesentista, como suele decirse, de un socialismo antiguo, a tal punto que el exministro Lesker anuncia una nueva andanada de impuestos, y que el líder o el nuevo líder del Partido Socialista dice del retorno en materia de seguridad ciudadana a la filosofía del primer gobierno Vázquez, el que bajo el noble título de humanización significó aquella liberación masiva de 700 presos en aquel momento, que generó toda una situación y que instaló por encima de todo uno de los tantos prejuicios de los cuales nos tenemos que liberar, porque el prejuicio era: la sociedad es la responsable, el delincuente es la víctima de la sociedad capitalista, que es la que tiene que hacerse cargo de ese delincuente, derivado de lo cual vino esa doctrina que nos fue llevando
a esta situación, porque a su vez la palabra represión era sinónimo de dictadura y como consecuencia tampoco estaba en el código del panorama de la seguridad ciudadana. Luego estos fueron altibajos diversos, pero lo que está claro es que el Frente Amplio hoy no tiene ni los liderazgos antiguos en cuanto significan ordenamiento interno, ni tampoco lo que significaría esa ala moderada que ofrecía, digamos, el amplio panorama que iba desde la revolución de la profesora Constanza Moreira hasta la moderación más o menos demócrata cristiana de Astori. Bueno, esto último no está mal. De modo que estamos llegando hoy cada vez más cerca a este final, con un partido retemplado y con un vallismo que se siente fuerte, que se siente de nuevo afincado en su raíz, así nos sentimos, y con una actitud y ideas que son la base del pensamiento vallista en cuanto a educación, en cuanto a seguridad, en cuanto a inserción internacional, en cuanto a política exterior, en cuanto a política agrícola, es decir, todo aquello que ha sido la mejor tradición del vallismo. Tradición, naturalmente, que es un mandato, porque si los principios son los mismos, las herramientas van cambiando. Y hoy los principios siguen siendo aquellos que nos inspiraron, pero naturalmente es preciso usar otros principios y otras responsabilidades. ¿Y cómo analiza a sus competidores dentro de la interna colorada? La interna colorada es una interna fraterna que dentro de los matices diferenciales que dan las personas o que dan las propias tradiciones viene transcurriendo con una buena expectativa, indudablemente. Y se han ido incorporando mucha gente, eso es lo importante. Viejos colorados, otros que no estaban en la vida política, el caso del doctor Zubia que usted menciona, y mucha otra gente que en todos los lugares van apareciendo. Gente joven también, técnicos muchísimos, muchos con la experiencia de la vieja administración, otros jóvenes, otros nuevos. De modo que lo veo como una interna muy razonable. Mañana, por ejemplo, se incorpora en el grupo de Amorín a la vida política el hijo Jorge Valle, el mono Valle, como se suele decir. Me invitó y allá voy a estar yo también presente, con mucho gusto, como corresponde, digamos, a una amistad familiar, o sea, más allá de lo que puede ser diferencia del grupo. Y esto nos va abriendo el panorama, ¿no? Flores Silva con sus republicanos está más a la izquierda, otros están más hacia el centro, y tratamos de armar una expectativa lo más amplia posible. El doctor Zubia, justamente algunos colegas hoy me decían, bueno, pero él no es más de derecha que usted. Yo no lo veo a la derecha, lo veo en el Estado de Derecho, es un hombre de derecho, es un fiscal. Toda su vida ha sido 40 años de fiscalía. Lo que es indudable es que tiene mucha popularidad y una gran resonancia popular por lo que ha sido su actitud de rigurosa defensa de la ley. Él mismo decía hoy, yo no soy partidario de la pena de muerte, yo no soy partidario de la prisión perpetua, ni siquiera soy partidario de poner penas más largas. Toda mi lucha ha sido, y es verdad, porque se cumplan las penas que ya existen en las leyes y que se diluyen luego en procedimientos, algunos más viejos y otros nuevos, de modo que estos son todos matices diferenciales dentro de lo que es la concepción colorada, que arranca, como digo, del Estado de Derecho y del pensamiento de un Estado social, que fue la construcción del vallismo que tanto ha caracterizado al país. La interna entonces la vemos bien, más allá de que pensamos que somos la mayoría, pero no lo pienso en términos de mayoría y de minoría. Lo pienso en términos de un partido que en julio tiene que mostrarse de otro modo, pensando en un octubre que nos va a potenciar. Creo que sin ninguna duda el partido va a poder ofrecer no solo un gran programa, sino, esperemos, una fórmula buena que le genere a la gente la certeza. El Partido Colorado por encima de todo ha sido siempre seguridad. Y acá lo que queremos asegurar es el cambio.
un cambio razonable, un cambio político en primer lugar, una real alternativa política y un cambio que signifique liberarnos de todos estos prejuicios como el que recién señalaba con respecto a la seguridad. Yo le quiero preguntar por el departamento, sí, continuando hablando del Partido Colorado, de la interna, ¿cómo la ven el departamento de Colonia? Los apoyos que están recibiendo organizativamente, ¿cómo lo ven funcionando? Bueno, lo veo con alegría, luego de un periodo de cierta transición en que cambiaron los liderazgos, hubo alejamientos, etcétera, etcétera. Bueno, acá estamos, como ven, con gente que está luchando, que está acompañándonos. Acá tenemos dos testimonios y mucha otra gente que está por allí, de modo que lo vemos con toda alegría y con toda simpatía. La verdad es que a veces se habla de lo que es el aparato que pudiera haber detrás mío. Cuando me largué no había ningún aparato, de nada. Lo que había era gente de vieja de la 15, ¿no? Puedo señalar al ingeniero Cáceres, al economista Alfie, gente, digamos, del riñón quincista, viejos amigos del foro, como los de Rivera, Riviera, Marne, otra gente que venía mucho más del sector de Pedro Bordaberry, caso Berry, Germán Cardoso, aunque Berry había estado antes también en el foro, en fin. Y ellos son los que me reclamaron la presencia para que lo llenara, ¿no? Y amigos como estos que fueron incorporándose, ¿no? Porque es la realidad. Ninguno de estos dos estaba hoy liderando ningún grupo, ¿no? y hoy lo están, y los veo a todos con mucha alegría y esperanza, como otra gente joven que se los va a ir incorporando, esperamos. Como que nos veo mejor. Y eso ha pasado en muchos departamentos. En algunos hay una articulación ya fuerte que viene de atrás, digamos Salto, por ejemplo, pero en otros son procesos de renovación, y son buenos procesos de renovación. Doctor, se aprobó lo que será el plebiscito por la seguridad, que bueno, había promovido Alianza Nacional. ¿Se lo va a apoyar desde su sector? Nosotros no tomamos posición de sector. Originalmente, yo personalmente dije, por razones de tradición jurídica, no voy a firmar, porque creo que más allá de la buena intención que tiene, más allá del procedimiento democrático que procura, más allá del claro propósito de ser una protesta frente a la situación de inseguridad, personalmente, porque muchas otras veces sostuve que institutos del tipo que están allí incluidos no son de materia constitucional. Digamos una tradición jurídica personal. Como grupo dijimos que cada uno haga lo que sienta. Y eso empezó en casa, ¿no? Porque Marta fue la primera que firmó. Y me dijo, yo firmo. Bueno, está bien. Después vino mi hija, me dijo, yo también. Llevo 3 asaltos en el agua. Bueno, está. Fue así. En consecuencia, tenemos una actitud abierta sobre el tema, abierta y de simpatía, porque uno entiende, comprende lo que significa ese intento de respuesta a una situación de inseguridad que desgraciadamente ha ido creciendo en algunos lugares más que en otros, naturalmente. Montevideo y Canelones creo que sean los lugares más difíciles, pero que también ha ido llegando lentamente a lugares del interior donde uno no imaginaba que iba a ocurrir, y donde se cruza el tema con la droga, que ha pasado a ser también un ingrediente cualitativamente nuevo en el escenario del país y en el escenario también del delito. Doctor, concatenado a esa pregunta de temas que han suscitado recolección de firmas, también está la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. Me gustaría preguntarle cuál es su concepto. Bueno, sobre ese tema muy claramente ahí sí firmé, porque si bien creo que la inclusión financiera es un fenómeno que se viene dando naturalmente, y se ha dado además de modos novedosos, porque está no solo la banca, sino que están las redes de pago, los habitables, todos esos mecanismos que son más o menos para bancarios o que ofrecen servicios parecidos a la gente. Pero es evidente que la obligatoriedad genera dificultades prácticas. Recuerdo que en la primera salida que hice en Salto, gente de la producción nos dijeron, mire,
trabajamos toda la semana en la recolección. El viernes o el sábado de mañana, en algunos lugares, tenemos que darle plata a los zafrales que trabajaron. Yo no les puedo dar un cheque y que vayan a ir a Salto a cobrarlo porque estamos a 40 kilómetros. Ese tipo de dificultades son incuestionables y eso es lo que hay que corregir, es decir, quitarle esa obligatoriedad que bajo el noble rótulo de combatir la evasión termina generando toda una situación de injusticia y de dificultad para el pequeño comercio, para la pequeña producción y para los trabajadores. Aquí en Colonia, representantes de las cámaras inmobiliarias dicen que ha enlentecido también la inversión producto de las dificultades que tienen los argentinos a través de la obligatoria. Hay caída de la inversión en general en el Uruguay y eso es muy importante y ese es uno de los grandes debates que tenemos hoy. No hay levantada del empleo sin inversión previa, eso es axiomático. Siempre tiene que haber una inversión antes para que después aparezca un empleo. Y eso va desde el más modesto, ¿no?, del que compra un taxi con 3 créditos o un Uber en Montevideo, hasta la cadena grande, que ese empleo necesita siempre una inversión. Y hoy, desgraciadamente, la inversión está enlentecida, entre otras cosas por eso, en cuanto al inmobiliario. Pero luego está la otra gran inversión, porque hay cosas que se ponen en riesgo. Todo este debate, por ejemplo, de Petrobras que ha habido estos días, más allá del debate específico de quién tiene más razón o quién tiene menos razón, el exceso del sindicato genera inevitablemente una retracción en la inversión, porque ya no estábamos ahí discutiendo si la ocupación era o no un derecho que estaba inscripto en el derecho de huelga, que la propia OIT, la Organización Internacional que protege a los trabajadores, ha dicho que no, porque frente al derecho de huelga, que hay que respetarlo, la Constitución así lo dice, está el derecho del trabajador a entrar a trabajar, ¿no?, si así lo desea. Son derechos que chocan, por eso que la ocupación no es parte del derecho de huelga según la OIT. Pero nuestro sindicalismo así lo entiende y nuestro gobierno también, porque tiene un decreto que ampara eso, decreto que tendrá que desaparecer para defender a los trabajadores. Eso es lo que terminan siendo los más sacrificados. En este caso se fue a otro exceso. No solo se dijo que se iba a ocupar, se dijo que iba a usurpar la dirección. El llamado control obrero era el control sindical. Es decir, se desplazaba a los propietarios, en este caso una enorme, la más grande empresa brasileña, empresa del Estado, con todo un país con ese tamaño detrás, y se sustituía. La empresa fue a la justicia y felizmente la justicia dijo que todo ilegal y ordenó el desalojo. Pero nuestro gobierno no ha tenido la actitud que debía tener. No ha tenido. Es decir, se ha puesto detrás de la justicia dice que es ilegal, bueno, pero el gobierno, ¿qué dice? ¿El gobierno está claro o no está claro en este tema? Y yo he oído a mucha gente, no poderosos, alguno que me ha dicho, bueno, mira, si a Petrobras le va así, con todo lo que es Petrobras y con Brasil detrás, a mí no sé cómo me va a ir el día que tenga que ir a pedir amparo al Estado o tenga que enfrentar una discusión sindical. ¿Cómo me va a ir a mí? Es decir, esas son las cosas que alejan la inversión. Y alejar la inversión quiere decir dañar el empleo directamente. UPM, teniendo en cuenta que la primera UPM que hubo aquí, que tuvieron mucho accionar ustedes, ¿qué opinión le merece UPM de hoy, que se quiere poner aquí en Uruguay? Mire, UPM, mirado desde el ángulo de la forestación, es, digamos, una inversión muy importante en esa perspectiva. La forestación, y esta semana tuve una charla sobre eso con las asociaciones de forestadores, porque presentaban un libro con la historia del tema de la forestación. Y habló un economista y me invitaron a mí, de modo que pude contar, contribuir a la larga historia del tema forestal, que desde el año 85, en que se instaló el gobierno democrático, hasta hoy tuvo una clara dirección. Primero se hizo un plan maestro, a los 7 meses de instalado el gobierno se presentó un proyecto de ley, se discutió mucho
y en el 87, noviembre del 87, se aprueba la ley forestal. Y ahí saltamos de 40.000 hectáreas forestadas a 1.100.000 hectáreas forestadas. Fue un cambio fundamental en la estructura del país, un cambio fundamental en la estructura y en la matriz productiva de nuestra agropecuaria. Cambiaron los puertos, cambió el transporte, cambiaron muchísimas cosas detrás de esto. Y se generaron 25.000 empleos. De modo que no podemos mirar sino con simpatía que haya una inversión, en este caso tan grande. Desgraciadamente, la tramitación que ha hecho el gobierno no ha sido la mejor. Mucho secreteo, mucha confidencialidad, mucho retraso en los estudios ambientales, generaron una sensación de impopularidad, que la hay. Mucha gente tiene recelo y yo diría es explicable. El gobierno tiene que transparentar más toda esa relación, decir qué es lo que se acordó, qué es lo que no se acordó, porque la ciudadanía tiene derecho y los vecindarios también tienen derecho a preguntar, porque eso ha incluido una línea de ferrocarril con un trazado particular, ha significado muchas cosas. De modo que confiemos en que el gobierno pueda aclarar esas cosas para que esta empresa, digamos, pueda hacerse. El país tiene una buena experiencia en la materia. Bueno, Colonias tiene una vieja tradición que desgraciadamente hoy no se ha podido sostener, la Fábrica Nacional de Papel, que nació en 1900, ¿no? O sea que fue absolutamente pionera, como fueron pioneras también las plantaciones aquí. O sea que eso es una historia. Pero digo, esta empresa finlandesa es una empresa que ha dado respuesta del punto medioambiental, que es lo que a uno le puede preocupar muy particularmente. Son empresas muy serias, muy controladas por su propio gobierno, que deben ser muy controladas por el nuestro, como es hoy la vieja Bosnia, digamos así, que está controlada y monitoreada las 24 horas del día. O sea que, desde ese punto de vista, sentimos que hay una garantía. Pero lo que está claro, y esa es la base del tema, el gobierno estaba muy desesperado por inversiones, no aparecían las inversiones, negoció, digamos, yo diría, un poco de rodillas, y de ahí esta dificultad para realmente explicarle a la gente qué es lo que está pasando y qué es lo que ahí ocurre. Mucha gente se preocupa por el caudal del río, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que estos son los puntos a aclarar para que una inversión que en principio tiene que ser muy buena porque asegura oportunidades de trabajo y continuidad a una expansión forestal que ha generado gente más capacitada, ha generado avances técnicos, ha generado la presencia de la mujer en una actividad productiva agropecuaria muy importante, ha cambiado el transporte, ha cambiado los puertos. Bueno, me parece que son muchas circunstancias beneficiosas, pero repito, el modo como se ha tramitado no es el más adecuado. Ya tenemos experiencia, hemos tenido de otras fábricas que se tramitaron de otro modo. También hubo alarmas, que felizmente son también la expresión de una buena experiencia.